Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Números 17:10, segunda parte. Buenas noches, los saludo hoy, 29 de noviembre, mes de la oración. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Estaremos muy atentos al tema, la vara de Aarón, el maná y la ley. Ilumínanos, revélanos, muéstranos en esta noche, alimentanos, nútrenos con tu palabra, Señor. Sé propicio a nuestra necesidad, que tú la conoces. Ese tiempo de comunión, Señor, queremos disfrutarlo al máximo llenándonos de ti. Y nosotros te bendecimos, te declaramos todo nuestro amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy les invito a que meditemos juntos con el tema la vara de Aarón, el maná y la ley. Hemos estado hablando estos miércoles de este mes acerca de la vara de Aarón. Hemos aprendido lo que significa el lugar de la vara de Aarón, cómo el Señor vindicó el liderazgo de Moisés y de Aarón, cómo juzgó la rebeldía de los otros líderes. Vimos cómo la vara de Aarón es un tipo de Cristo. Vimos las características de la verdadera autoridad delegada del Señor. Y hoy vamos a ver la vara de Aarón, el maná y la ley. Para esto, inicialmente abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 9 y miremos los versos 3 y 4. Hebreos capítulo 9, versos 3 y 4. Dice así: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ayer tuvimos varias conversaciones, Caleb y yo, y una cosa que le quedó clara a Caleb es dónde está el maná. ¿Caleb se acuerda dónde está el maná? En el lugar santísimo. Ahí está. Estamos escuchando una prédica y cuando le dije, ¿y cuál es el lugar santísimo? Entonces me dijo que el cielo, porque en una prédica el predicador decía que el maná descendió del cielo. Entonces, si el maná está en el lugar santísimo y descendió del cielo, entonces el cielo. Entonces yo le explicaba que el lugar santísimo es nuestro espíritu. Entonces me puse la mano por aquí, inclusive yo no sé cuando digo espíritu por qué me pongo la mano aquí, como en la mitad. Entonces me dijo, ¿dónde queda el espíritu? Entonces yo le dije que acá muy adentro, que eso era el cuerpo, y luego seguía el alma, y lo más adentro, por acá bien adentro era el espíritu. Entonces él me dijo, por acá, por el estómago, hasta acá atrás. Como esa es la idea que le puede transmitir, y me pareció muy acertada, le dije que sí. Cuando pensé que ya me había librado de ese compromiso, me dijo, ¿y el alma dónde queda? Entonces no le contesté más al respecto. Pero nosotros debemos tener presente, no es tan fácil para nosotros, pero tenemos que persistir, y es la clave de muchas cosas para nosotros como hijos de Dios. Recordar que
nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces no es un decir, suena bonito, pero no es una cosa romántica de Pablo. Usted nota, Pablo no es romántico, romántico Pedro, que escribe con tantos adjetivos, tantas cosas, tantas flores. Pablo al grano. No es que sea brusco, pero sí va al grano, sí muy concreto. Entonces, cuando él dice que somos templo del Espíritu Santo, es por eso, porque técnicamente, ¿qué somos? Eso, no es algo romántico. Y como templo, nosotros tenemos 3 partes, como el templo en Jerusalén, porque cuando él dice un templo, está hablando del templo que él conoce. Y así como el templo en Jerusalén, el tabernáculo de reunión o el tabernáculo de testimonio en el desierto, que tenía 3 partes, una que es el patio, una que es el lugar santo y otro que es el lugar santísimo. Así igual nosotros tenemos el cuerpo que corresponde al patio, el alma que corresponde al lugar santo y el espíritu que corresponde al lugar santísimo. Y tal cual como en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión y posteriormente en el templo en Jerusalén, asimismo es en nosotros donde se manifiesta la presencia del Señor. Es en nuestro espíritu donde literalmente vive Dios. Es allí donde el Espíritu Santo se alojó. Es ahí donde tenemos la vida de Cristo, la vida divina, la vida eterna. Está alojada en un sitio llamado espíritu. Por eso la conversación del Señor Jesús con la mujer samaritana, cuando hablan del asunto de la adoración, pasó por ahí. No es en este lugar o en este otro lugar, sino hay otro lugar donde todo el pueblo de Dios se va a reunir en el mismo lugar. ¿Y cuál es? En el espíritu. Otra vez me puse la mano acá. En el espíritu, por acá. A ponerle a Calé por acá. En el espíritu, porque es allí. Entonces, si nosotros nos quedamos a nivel del cuerpo, no toca la adoración, no toca al Señor, o nuestra alma. Lo podemos adorar con toda nuestra alma. Y cuando alguien le diga eso, aguántese las ganas de ponerle la mano como el muñequito de WhatsApp. Tiene que ser el espíritu que toma la iniciativa. Es en ese lugar. Que el espíritu luego involucre el alma y el cuerpo total, así como Salmo 63. Pero si el espíritu no es el que toma la iniciativa, sino el cuerpo, esa canción me gusta, y el espíritu nada, o el alma y el espíritu nada, no es una verdadera adoración. Se necesita en el espíritu. Es ahí donde está la presencia del Señor. Es allí donde nos habla este libro de Hebreos, que recuerden que continuamente usa las sombras del Antiguo Testamento con la realidad del Nuevo Testamento. Entonces él nos habla del lugar santísimo como sombra, pero también como realidad. De hecho, Hebreos, que significa cruzadores, es una invitación constante para que no nos quedemos en el ámbito natural, sino que crucemos hasta el lugar santísimo, para que operemos en nuestro espíritu. Es constantemente la invitación. Sobre todo nosotros lo hemos visto mucho en Hebreos capítulo 6, cuando vemos que el Señor Jesús entró allí, detrás del velo, al lugar santísimo, como precursor, o sea que espera que nosotros también entremos y nos encontremos con Él. Solamente es posible en el lugar santísimo. Dice, verso 3, tras el segundo velo, segundo porque el primer velo está aludiendo a el velo para entrar al lugar santo, desde el patio hasta el lugar santo. Entonces luego viene el segundo velo, la segunda cortina, que es para entrar al lugar santísimo. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Lo básico, lo fundamental, lo importante que hay en el lugar santísimo es el arca, ¿cómo la llama acá? El arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. Pero en esa arca, ahí en esa caja cubierta de oro, ahí adentro estaba
una urna de oro que contenía el maná, así como aprendimos con Caleb ayer, que el maná estaba en el lugar santísimo, pero exactamente dentro del arca. Luego también dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y en tercer lugar se mencionan las tablas del pacto. Bueno, vayamos por favor a Números capítulo 17, otra vez, como cada uno de esos miércoles hemos hecho. Números capítulo 17, versículo 4 dice, Números 17, 4 dice: y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Está hablando de las varas de los líderes que van a poner en el tabernáculo de reunión. Quiero que note que aquí al tabernáculo lo llama tabernáculo de reunión. Pero luego dice el mismo verso 4, delante del testimonio. Ese testimonio son las tablas del pacto que son mencionadas en Hebreos capítulo 9, verso 4. Son las tablas de la ley, las mismas tablas de la ley, tablas del pacto, aquí llamada, versículo 4, llamada testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Es desde allí donde el Señor se manifestaba al pueblo. Vamos con el versículo 7, de ahí mismo en Números 17. Dice, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Mire que el tabernáculo, el mismo tabernáculo, en el versículo 4 es llamado tabernáculo de reunión. El nombre, digamos, más común para el tabernáculo es tabernáculo de reunión. Pero en el versículo 7 no habla de otro tabernáculo, es el mismo tabernáculo y ahí lo llama tabernáculo del testimonio. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo, que tiene tres partes que son el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, ahí en el lugar santísimo había una caja llamada arca, y en el arca estaban las tablas de la ley. Esas tablas de la ley es el testimonio. Lo básico, según la manera de llamarlo aquí en el versículo 7, lo básico que se encontraba en el tabernáculo de reunión era ese testimonio. Porque para llamar al tabernáculo de reunión tabernáculo del testimonio, ni siquiera lo llamó tabernáculo del maná, no lo llamó tabernáculo de la vara de Aarón, pero sí lo llamó tabernáculo del testimonio. Verso 4, tabernáculo de reunión. Versículo 7, tabernáculo del testimonio. Hay un testimonio allí importante que el Señor necesita que nosotros tengamos esa conciencia. Pero en el verso 7 nos habla entonces de las varas que Moisés puso allí, que es el tema que nosotros hemos estado hablando todos estos miércoles. Versículo número 10 de Números 17: y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Hemos visto que esa vara de Aarón que reverdeció es tipo de Cristo. Ya ocupamos uno de los temas de los miércoles para eso, es tipo de Cristo. Ahorita nomás leo estas citas para recordarlo. Una de las cosas, la primera cosa que es mencionada en Hebreos capítulo 9, versículo 4, que estaban en el arca, es la vara de Aarón. Y esa vara de Aarón es tipo de Cristo. Vamos ahorita, por favor, a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, versículos 4 y 5. Éxodo capítulo 16, versos 4 y 5 dice: y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Él está dando unas instrucciones de cómo se debe recoger ese maná. Ojalá nosotros aprendamos. Me dan ganas de decir que
el Señor tiene unas indicaciones exactas para nuestra provisión. Acá dice en el versículo número 4, recogerá diariamente la porción de un día. Versículo 5, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que se suele recoger cada día. El sexto día, el doble. ¿Por qué? Para que el séptimo día no tengan que salir. Y algunos salieron el séptimo día. ¿Y encontraron? No encontraron. Nosotros a veces tratamos de buscar nuestro sustento por fuera de la norma del Señor y nos va mal. Y a veces hacemos un negocio y al tiempo nos damos cuenta que nos fue mal. Otros, en vez de recoger la porción de un día, dijeron, no, recojamos de una vez y mañana no madrugo tanto. ¿Y qué pasó? Se dañó, se les aguzanó eso. Nos ha pasado las dos cosas. El Señor tenga misericordia con nosotros. Y bueno, dice, eso es el maná, está hablando de ese pan que descendió del cielo. Ellos no sabían cómo se llamaba, entonces le pusieron un nombre. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Eso significa maná. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dijeron. El maná es eso. ¿Qué es esto? Versículos 33 al 35 del mismo capítulo 16. Éxodo 16, versos 33 al 35 dice: y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná. Un gomer es una medida de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Antes de mirar en detalle esto, recordemos, ¿dónde es que Moisés tenía que poner las varas? Y que después que comprobó que la de Aarón fue la única que reverdeció, que echó flores, echó renuevos y dio almendras, dijo, vuélvala a poner delante del testimonio. Ahora esta porción de maná, recogieron maná delante de todos, varios días delante de todo el mundo, pero dijeron, esta porción de maná la tienen que poner ¿dónde? Dice el verso 34 de Éxodo 16, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Qué es el testimonio? Son las tablas del pacto. Lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Verso 35, y comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 40 años comiendo lo mismo, como una tortica ahí que caía del cielo. 40 años. Nosotros tenemos que saber que el Señor sabe lo que necesitamos y que el Señor nos da lo que necesitamos. ¿Y saben qué necesitamos fuera de eso? Nada. Pensamos que sí, por eso es que buscamos otras cosas, pero realmente no, estamos en un engaño, no necesitamos nada. Uno podría pensar, uy no, pero la dieta, eso tiene que ser balanceado. Hay un balance perfecto en lo que el Señor nos da. Él nos da lo que necesitamos. Él sabe cómo sustentarnos. 40 años los sostuvo a ellos con lo mismo, con maná. Bien, vamos por favor a Juan capítulo 6, versos 48 al 51. Juan capítulo 6, versos 48 al 51 dice: yo soy el pan de vida. Cuando le explicaba a Caleb que Cristo era el pan de vida, él me dijo, Dios no es un pan. Y sí, tenemos como esa dificultad de pensar, no, Dios es grande, todopoderoso, ¿cómo va a ser un pan? No, es como, qué pena decirle a Dios pan. Y precisamente en el capítulo 6, nosotros vemos, si leemos todo el capítulo 6, que ya hemos hecho ese ejercicio,
de leerlo, sobre todo en el devocional de hombres, hemos pasado por ahí con más detenimiento, que al Señor lo querían hacer rey y Él se les voló. Él no quería ser rey, Él quería ser pan. ¿Para qué? Para que lo pudiéramos comer. Dice, versículos 48 al 51, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor está diciendo acá, en este versículo 51, que es el pan vivo. Y en el verso 48 dijo, yo soy el pan de vida. Él es tanto el pan de vida como el pan vivo. El pan de vida nos muestra la naturaleza de ese pan, es ser un pan de vida. Y el versículo 51 nos muestra el estado de ese pan. ¿Cómo está ese pan? Está vivo. Ese verso 51 es un verso muy poderoso. Si lo vemos con detenimiento, ese verso muestra la encarnación del Señor, porque dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Pero luego dice, si alguno come este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí está hablando de la muerte del Señor. Pero al principio he dicho, yo soy el pan vivo. Aunque habla de la muerte, Él sigue siendo un pan vivo. Eso habla de la resurrección del Señor. Con la encarnación, la muerte y la resurrección, el Señor se convierte en un pan disponible para que lo podamos comer. Por eso cuando el Señor resucita, lo vemos en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 20, Él se imparte, ya nos alimentó, con su vida literalmente, nos dio su vida para comer. Así que el Señor está declarando acá que Él es el maná. En otras palabras, en conclusión, en ese capítulo 6, el Señor está diciendo, yo soy ese pan vivo, ese pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el verdadero maná. Los otros comieron ese otro maná y murieron. En cambio, este maná que soy yo, si se lo comen, no van a morir. Es la clave para tener vida eterna, comer ese maná que es el mismo Señor. Acompáñame por favor, Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Apocalipsis 2, 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La primera parte nos dice que al que venciere le daré a comer el maná escondido. El maná escondido, el Señor lo presenta aquí como una recompensa, como un premio. ¿Para quiénes? Para los vencedores. Específicamente esas palabras las dice el Señor a la iglesia en Pérgamo. ¿Usted recuerda lo que significa Pérgamo? Matrimonio. Y particularmente esta iglesia, un matrimonio con el mundo. El que venza al mundo tiene una recompensa. ¿Cuál recompensa? El Señor le dará de comer, ¿qué? El maná escondido. ¿Dónde está ese maná escondido? Con Caleb aprendimos que ese maná está en el lugar santísimo. Así que si nosotros vamos a nuestro espíritu, ahí está ese maná. Ahí nos podemos alimentar. ¿Cuál maná? Ya lo hemos dicho. Cristo es el pan vivo, es el pan de vida. Nos podemos ir a nuestro espíritu y saciarnos, alimentarnos de Él. Como recompensa durante el milenio vamos a poder comer ese maná. ¿Qué hay que hacer para poder tener ese privilegio durante el milenio? Hoy, actualmente, en este momento, vencer al mundo.
la única manera de vencer el mundo, la ha dicho Hebreos, y es yendo continuamente al lugar santísimo. No hay otra manera. Si no operamos desde nuestro espíritu, no espere que el alma venza al mundo, ni el cuerpo. Nos lleva a esa corriente. Pero si vencemos, vamos a tener como premio comer del maná durante el milenio. Ahora, no tenemos que esperar hasta el milenio para comer el maná. De hecho, para disfrutar plenamente de ese maná escondido durante el milenio, tenemos que disfrutarlo ahorita en esta dispensación de gracia. ¿Y cómo hacemos? Venciendo el mundo, yendo al lugar santísimo y alimentarnos de la vida del Señor. Así como vimos que la vara de Aarón es tipo de Cristo, el maná ni siquiera es tipo de Cristo. El maná es Cristo. Bueno, por último, miremos por favor en Éxodo capítulo 25, verso 16. Éxodo capítulo 25, verso 16 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Habíamos visto que la vara de Aarón que reverdeció, debían de ponerla delante del testimonio. O sea que ya estaba el testimonio ahí puesto. Antes de la vara ya estaba el testimonio. También vimos que el maná, esa porción de maná, había que ponerla en el lugar santísimo, dentro del arca, delante del testimonio. O sea que antes del maná ya estaba el testimonio. Antes de la vara de Aarón que reverdeció, ya estaba el testimonio. Y por eso es el nombre tan importante que tiene el arca del testimonio, pero también el mismo tabernáculo del testimonio. Dice ese verso 16: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. La ley o las tablas de la ley es ese testimonio. Cuando nosotros miramos la ley, la mirada humana a la ley, son unos mandamientos tremendos que por mucho tiempo intentamos cumplir, frustrándonos una y otra vez porque cumplíamos los 9 cuando fallamos en este, y después nos dice Santiago: fallaste en este, eres culpable de todos los demás. Ay, no, vuelve y juega, empezamos. No, nunca lo logramos. Luego aprendimos que Cristo es el cumplimiento de la ley. Entonces Cristo en nosotros es el que lo puede hacer, no nosotros. Y ahí descansamos, si es que lo hemos aprendido. Pero desde nuestro punto de vista, entonces, las tablas de la ley o esas tablas del pacto o la ley son unos mandamientos que debemos cumplir desde el punto de vista de nosotros. Pero desde el punto de vista de Dios, no son unos mandamientos que nosotros tenemos que cumplir, sino un testimonio de Él. Cuando Dios mira la ley o mira los mandamientos, no dice: estos mandamientos esta gente los tiene que cumplir. No, Él dice: esta es mi fotografía. Cuando ellos vean esto, me van a conocer. Este es mi testimonio, aquí me estoy dando a conocer. Pero en nuestra debilidad, en nuestro punto de vista, mandamientos complicados. Pero si vemos los mandamientos como los ve Dios, que es el testimonio de Él, vamos a aprovechar para conocer a Dios. Por eso los mandamientos son grandes, ¿o no? No son tremendos, no son puros, no son santos, no son hermosos, no son vida. Todo eso, ¿y eso qué es? Es el retrato del Señor, es el testimonio del Señor. Recordemos que el Señor siempre quiere ser expresado. Para eso fue el primer hombre, según Génesis 1:26, para que a su imagen y semejanza reinemos. ¿Eso qué es? Expresarlo a Él. Ese hombre falló, por eso creó un solo y nuevo hombre. ¿Cuál es el propósito? Que exprese al Señor, que sea el testimonio de Él. Este es el testimonio. Esas son las tablas de la ley que fueron puestas delante, allí dentro del arca. Miremos por favor aquí mismo en el capítulo 25, el verso 22. Éxodo 25, 22 dice:
Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca del testimonio. Mire que nunca lo llama arca del maná, ni arca de la vara de Aarón que reverdeció, pero sí arca del testimonio. Al arca. Y a todo el tabernáculo también lo llamó tabernáculo del testimonio. Hay una cosa clave en el tabernáculo, hay una cosa clave en el lugar santísimo, que es el arca. Y en el arca hay una cosa clave, que es el testimonio, acompañado de la vara de Aarón que reverdeció y del maná escondido. El testimonio está allí en el arca. El arca, nosotros vimos hace mucho tiempo, no lo recuerdo cuándo, y cuando veamos Éxodo, porque creo que vamos a ver Éxodo, no sé cuándo, pero creo que lo vamos a ver todos los capítulos de Éxodo, ahí lo vamos a poder comprobar que el arca es un tipo de Cristo, el arca, un tipo de Cristo que está en el lugar santísimo, así como Cristo está en nuestro espíritu. Y en Cristo está la vara de Aarón que reverdeció, el maná escondido y el testimonio. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, podemos comer el maná escondido, entonces nos llenamos de la vida del Señor. Eso va a traer un resultado, y es que vamos a reverdecer, así como está Santiago hoy. Vamos a reverdecer. Vamos a estar nuevos, frescos. Pero eso no va a quedar allí nomás, sino que también va a haber un resultado. ¿Saben cuál es el resultado? El testimonio. Si nosotros vamos a la presencia del Señor, nos alimentamos del maná, vamos a reverdecer, y eso va a traer como consecuencia dar un testimonio. Vamos a hacer un testimonio del Señor. La única manera que nosotros tenemos para poder expresar realmente al Señor es eso, yendo al lugar santísimo a llenarnos de la misma vida del Señor. En Hebreos capítulo 8 versos 10 y 11, Hebreos 8 versos 10 y 11 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Miren lo hermoso, por favor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Voy a hacer una pausita allí. O sea, no vamos a tener la ley afuera, nosotros tratando de mirarla, de leerla, de memorizarla y de cumplirla, no, sino que ya la vamos a tener ¿dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón, y vamos a comportarnos como pueblo de Dios, y vamos a tener a Dios como lo que es nuestro Dios. Y agrega el verso 11: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener dentro de nosotros el testimonio. ¿Cómo hacemos para que eso esté activo? Porque eso se puede adormecer, se puede secar esa vara. Nosotros nos vamos a debilitar. Lo hemos comprobado una y otra vez, pero tenemos un soporte en la palabra. Sabemos que ahí en el lugar santísimo está la vara de Aarón, el maná y la ley. Cuando vamos y tenemos comunión, por eso como la canción que nos enmarcó todo este mes, cuando tenemos comunión con el Señor, ahí estamos disfrutando todo eso. Estamos comiendo ese maná que nos va a hacer reverdecer y vamos a dar un resultado. ¿Qué resultado? Ser testimonio del Señor Jesús. Cada vez que vamos a la oración tenemos que ir con esa perspectiva. Lo más importante en la oración no es lo que vamos a decir, como fue lo primero que hablamos en este mes, que me tocó hablarle a los jóvenes.
Les contaba a ellos que había un líder en la iglesia, un líder de los jóvenes, que le decía a alguno de los jóvenes: ore usted. Y siempre yo iba con ese temor a la reunión. ¿A qué hora me decía que ore? Entonces yo preparaba en la casa una oración. Yo me aprendí una oración y cuando íbamos allí a la reunión, yo era repasándole en la mente: si me llama voy a decir. Y algunas veces me tocó orar, entonces yo decía de memoria lo que había. Pero eso no es lo importante en la oración. Lo más importante en la oración no es lo que decimos. Lo más importante en la oración es tener la comunión con Dios. Podemos ir a la oración y no decir ni mu y salir llenos del Señor porque hemos tenido una comunión. Estar con el Señor es una dulce bendición. Es verdad. Estar con Él, tener esa comunión con Él. Mire que nos impregnamos de Él, nos alimentamos de ese maná, reverdecemos y podemos ser el testimonio, que en últimas es el propósito de Él. Desde Génesis capítulo 1 lo ha dicho. Lo va a lograr en Génesis 21 y 22, en Apocalipsis 21 y 22 vemos que lo logra. Pero nosotros hoy podemos ser ese testimonio. La única manera es yendo al lugar santísimo, operando desde nuestro espíritu. Pongámonos en pie y vamos a orar para terminar. Mientras que usted se pone de pie, yo quiero que usted sea consciente que se está apoyando en parte de su cuerpo, que son sus pies, pero que no solamente tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Por acá, bien por acá, por el estómago, hasta por acá atrás. Allí adentro, en ese espíritu, allí es donde tenemos que operar. Allí donde está la vida del Señor. Allí donde tenemos que ir a adorarlo, a tener comunión con el Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu diseño, gracias por tu palabra, gracias por revelarnos las cosas, gracias por tu decisión de poner allí en el lugar santísimo, allí delante del testimonio, la vara de Aarón que reverdeció y también el maná. Queremos disfrutarte, Señor, como nuestro pan, como nuestro alimento, diariamente. Queremos estar frescos, queremos reverdecer, Señor, y dar el resultado, el fruto, ser testimonio que tú puedas mostrarle al mundo, amado Dios. Estamos delante de ti, Señor, ayúdenos, guíenos por tu Espíritu para tener ese disfrute diariamente. Es nuestra necesidad, Señor, y te damos a ti toda gloria, toda honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.